Amigos, queridas amigas, bienvenidos y bienvenidas otra vez al 11º Simposio de Arquitectura 3000, 4000, 5000 y la educación del futuro, pero ahora. Y bienvenido Juan Pablo Zurribe. Estoy muy feliz que estemos Muchas juntos con este gracias. simposio. Tú también vas a tener tu simposio, lo vamos a ver al final para invitar a la gente. Quiero avisar a todo el mundo que eres licenciado en Estética del Arte, que lo hace muy especial porque ahora hay mucho por decir sobre eso. Terapeuta, formador, o sea, experto en formación. Tiene una escuela que se llama Biogeometría, o sea, si de una quiere apuntar a la página web, por si acaso me olvido, www.escuelaBiogeometría o Tría. métrica Geometría. tria.com. .com. También sintergético, que me encanta. Y como especialista en medicina complementaria de síntesis. Bienvenido, Juan Pablo. Muchas gracias, Noemí. Un placer, un honor y una felicidad estar contigo. De verdad. Y lo que nos va a ser el tema de hoy, gran experto especialista en geometría sagrada, geometría universal, geometría secreta, me gusta decir eso también. Y vamos a hablar de geometría y cómo se empalma con la arquitectura, que es mi sueño será que todos los arquitectos tengan por lo menos un año de geometría sagrada antes de empezar su carrera. Ay, Ayudaría qué mucho lindo sería. a Qué tener lindo edificios sería. saludables y armónico y de bienestar. Así que primero la geometría, ¿por qué sagrada? ¿Por qué universal? Como nos quieren dar una introducción, por favor, Juan Pablo, aquí en el Congreso o simposio, Mira, normalmente somos arquitectos, profesores, papás, mamás, así que si nos quiere dar una base, mira, yo creo que lo primero es por que favor. todos hemos sido, de alguna manera, hemos sido educados con algún aspecto de la geometría, pero es un aspecto absolutamente funcional, científico, matemático, cuantitativo, ¿no? Que algunos nos dejaron las clases de geometría. A mí me gustaba mucho la geometría, la matemática la odiaba, te lo tengo que comentar, pero la geometría era algo que yo veía que había algo muy especial ahí. Bueno, nosotros trabajamos con este tema de la geometría sagrada, te lo tengo que decir que en términos como, eh, claro, en el ambiente en que nosotros trabajamos de terapias complementarias, la geometría sagrada es un término, pero hay otras personas que utilizan la cosmometría como una ¡Wow! Cosmo, metría. La cosmometría es la medida, qué ya precioso. no solo de la geo es tierra, no solo es la medida de la tierra, sino que es la medida de lo cósmico y cómo se replica en la tierra como un fractal o de alguna manera una imagen que lo que hace es reflejar los mismos contenidos y las mismas leyes de lo universal. Entonces, primer punto, yo lo que quiero de verdad decirles es que geometría sagrada, a mí en lo personal no me gusta mucho porque lo encierra en un término un poquito, la gente lo confunde, puede ser como religioso o algo así. Para mí, la geometría sagrada es el estudio de un código que está sustentando todo en el universo, todas las relaciones en el universo. Es un código relacional, es un código proporcional a, es un código que nos pone en un lugar perceptual en donde al principio lo que hacemos es reconectarnos con un universo que parece estar separado de nosotros y luego va a darnos un salto para que podamos unirnos o unificarnos con ese universo que vemos hacia afuera. Entonces, para mí, la verdad, tal cual como dices tú, Noemí, para mí la geometría sagrada debería ser enseñada en todos los colegios, no solo de arquitectura, sino que en todos los colegios. O sea, siento que incluso deberíamos tener en las primeras etapas, nuestro primer septenio como seres humanos, cursos de geometría sagrada, Sí, porque
yo siento esto como como está tan de moda la vacuna, lo voy a decir, ¿ah? Es como una vacuna energética, por así Ah, bueno, decirlo. si no nos corta el YouTube. No, no, no. La vacuna en el sentido de una especie de, como podríamos decir, una inoculación de una información que nos va a permitir tener un mapa interior. Un mapa Tal cual. que primero nos hace relacionarnos, encontrarnos con el medio y luego, finalmente, encontrarnos con nosotros mismos. Entonces, Bravo. por eso es importante para mí la geometría sagrada, porque desarrolla en sus vínculos más sencillos, porque es muy sencilla la geometría sagrada, un código de una correcta visión hacia un sentir coherente con el universo. Y para mí eso es la arquitectura, ¿no? Es como la capacidad de habitar un universo coherente, ¿no? Entonces, yo veo en el gesto arquitectónico que está tratando de hacer el arquitecto un habitar coherente, no solo un tener una casa que me cobije y me refugie, sino que tener un hogar que es un nido donde se va a generar un crecimiento coherente de todo, ¿ah? De lo físico, de lo emocional, de mi mente frente a la vida y finalmente de mi plano más importante, que es el plano de la reconexión de mi espíritu, conmigo mismo y con el universo. Por eso es importante geometría sagrada, creo yo. Sí. Y te comento, Juan Pablo, que los chiquitos, los chiquitines, ¿cómo les gustan? Les Yo vi chiquitos encanta. de 5 años, no me vas a creer, tenía el modelo de la icosaedro y tenía papel periódico que se hace rollos así y tenía todos los palitos. Ha reconstruido con los palitos todo el icosaedro sin ayuda, solamente observando. Les encantan, les encantan. Muy Así lindo. que de acuerdo Es que totalmente. estos son los códigos. Entonces, por ejemplo, cuando definimos los A códigos de ver, la naturaleza, ¿no? Y entonces aquí aquí están. tenemos 5 estructuras básicas. Uy, aquí las vamos a ver. Y estas 5 estructuras básicas que fueron definidas como los sólidos platónicos, que lo menciona en algún momento Platón, representan las 5 arquitecturas básicas, podríamos decir los 5 ladrillos que componen la arquitectura del cosmos. Entonces, el ladrillo de la Tierra, que es el cubo o el hexaedro, ahí lo tienen, que es muy lindo, Precioso. ¿no es cierto? La Tierra, luego el elemento del agua, que es el icosaedro, que hablabas tú. Sí, imagínate, es una figura bastante compleja para un chiquito de 5 años. Lo pueden, Pero lo está, montan, lo montan. ¿por qué? Porque aquí viene el código secreto, el misterioso código. Pareciera ser que estas estructuras, en términos de patrones de información, porque esto es un elemento, según los griegos, ¿no? El agua es un elemento, pero no solo un elemento que lo vemos como un cristal líquido que lo tomamos, sino que el agua también define muchas cosas, la interacción, por ejemplo, de nuestras emociones frente a la vida. Entonces, estos códigos parecen estar inscritos en nosotros mismos, en nuestro propio ADN. Y ahí entonces empieza un misterio. La codificación de estos elementos va generando entonces un estudio en donde, por ejemplo, te lo digo así, así muy simplemente, un ser humano es una quinta esencia. Es un ser humano que tiene que cuidar de su aspecto físico, pero también de su aspecto emocional, que es el icosaedro, de su aspecto, podríamos decir, creativo, y con esto incluyo el aspecto sexual creativo del ser humano, ¿no es cierto? El motor de la pasión, de la consagración del fuego. Este es el elemento del tetraedro, el fuego. Miren qué lindo, es como una llama. Y Precioso. finalmente tenemos, miren qué lindo acá como el equilibrio entre el aire y el fuego. El aire impulsa el fuego. El aire es el elemento mental de nuestra vida. Y luego el quinto elemento es el dodecaedro, que es una figura hecha de 12 pentágonos, que representa al misterio del éter, pero para nosotros representa justamente la quinta esencia, que es nuestro aspecto espiritual. Entonces aquí está,
y ahí están todas las esencias de nuestra propia mano, los 5 elementos. Por lo tanto, esa arquitectura que parece ser una arquitectura muy mental, como podríamos decir un conocimiento, no es un conocimiento, es biología. Y como está biológicamente puesto, también es un pentágono. Y fíjate que el pentágono es una de las figuras básicas que va a generar los enlaces moleculares y que crean todos los aspectos biológicos. O sea, en nosotros está esa geometría. Por eso es sagrado, más que la geometría sea sagrada, es sagrado conocer de ella. Muy Porque si bien. nosotros Es vemos sagrado de conocer de ella. de ella, ¿no? Y entonces como nosotros estamos constituidos de estos elementos, lo único que hacemos luego, posteriormente, es generar materiales, nuestra sensibilidad, nuestra capacidad de manejar materiales para proyectar estos elementos que cobijen diferentes aspectos, las 5 esencias de nuestro ser. Entonces, por eso nosotros encomiamos a los arquitectos a poder conocer, trabajar desde estas formas, para poder entender que el hábitat no solo tiene que ser un lugar de refugio de una esencia. Y te lo pongo de esta manera. Nosotros vivimos en cubos. Tal La cual. arquitectura cúbica es una arquitectura que, claro, protege el cuerpo físico, pero nosotros somos más que un cuerpo físico. Por eso en el cubo pasa una cosa bien interesante. La energía tiende a ir hacia adentro. Por eso nosotros decimos incubación, o sea, una Correcto. madre incuba, ¿no? En el fondo es una semilla, ¿ya? Pero es preciosa esta semilla, es muy bonita, pero es un potencial que aún no se ha abierto. Si nosotros vivimos continuamente en cubos, las energías se van a ir hacia adentro. Por lo tanto, va a pasar que lo que nos pasa actualmente, que si yo vivo en un edificio, en un cubo, yo no conozco al vecino, ni quiero conocer al vecino de arriba, ni al de abajo, ni al del otro lado, porque aunque me sienta seguro en mi casa, me siento inseguro con respecto al medio que me rodea. Entonces, fíjate que ahí yo necesitaría de otro elemento, que es el agua, para que esa semilla crezca y se expanda más allá de esta estructura cúbica. Si un arquitecto solamente contiene esa información, empieza a jugar con los elementos y empieza a ver que aquí hay 5 elementos básicos que incluso se mueven en patrones de espirales, en patrones circulares, donde la naturaleza, como te digo yo, comienza a reflejarse en esos patrones, porque la geometría sagrada no solo está en nosotros, sino que en la naturaleza. Ujú. Y ahí vemos como los grandes arquitectos lo que han hecho es ver la naturaleza, sustraer la esencia geométrica, que es la geometría sagrada, y aplicarla a las grandes, podríamos decir, las grandes estructuras que tenemos nosotros, que son los templos. Y cuando digo templo, no estoy hablando solo de un templo religioso, ¿no? Ujú. Sino que hay templos que son estructuras que realmente cobijan esas 5 esencias. Entonces yo ahí me siento completo, me siento sano, me siento reflejado, me siento como que volvía a un hogar, no solo a una casa, a un hogar donde hay fuego, donde hay un elemento de calidez humana. Y eso yo creo que nos falta mucho en la arquitectura. No sé si me extendí un poco en la explicación. No, 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 más bien sería de ver un poquito más. Como el simposio es de arquitectura también, Cuéntame. eh, No. ¿cuáles serían tus recomendaciones concretas por ejemplo, si te contrata a un colegio de arquitectos para una Uy, clase que de sería bonito. geometría sagrada? Es una buena idea si nos escucha aquí. Sí, Y hay que bueno, meter esta materia en en los colegios de arquitectura. ¿Con qué empezaría? ¿Qué consejos darías?
En Yo esta clase de clase. yo primero hablaría en su idioma, ¿no? Y hablar en el idioma de la arquitectura es hablar en un idioma donde primero yo mencionaría a algunos arquitectos que ya han hecho el proceso con geometría sagrada. Ajá. Mencionaría a Buckminster Fuller, mencionaría a Antoni Gaudí, mencionaría a Ujú. muchos modernistas, y ellos fueron personas que no solo la invención del domo geodésico, que lo podemos ver como estructura realmente geométrica, sino que lo que hizo Buckminster Fuller fue, por ejemplo, observar en la naturaleza los patrones, leer Aquí patrones de estamos. repetición. Entonces, aquí hay una cosa muy interesante. La geometría sagrada también es un código que te permite ver patrones, reiteraciones o iteraciones, fractalidades, como hablamos en términos más geométricos. Y la fractalidad posee una cosa muy interesante. Son patrones que se van repitiendo y que tienen, si tú los puedes ver dentro de ese patrón, está reflejando el todo. Todo está reflejado dentro de ese patrón. Por lo tanto, es lo pequeño que refleja lo inmenso, y lo inmenso tan complejo, si tú lo fractalizas, o sea, no lo fraccionas, ¿eh? Cuidado, Gracias por la no aclaración. fraccionas, no fraccionas, no, porque fraccionar es romper, fraccionar es analizar, fraccionar es como, eh, es como una autopsia. Tú le haces una autopsia a la vida, y cuando le haces una autopsia es porque ya la vida está muerta. Exacto. Fractalizar es ver Fractalizar. en la parte cómo la parte refleja el todo. Y entonces viene una cosa que es muy interesante para los arquitectos, que cuando ven a estos seres que podríamos decir lo que hicieron fue, antes de acudir a la arquitectura clásica o a sus conocimientos de arquitecto para enfrentar grandes desafíos arquitectónicos, ellos, en vez de eso, ellos fueron a la naturaleza. Ellos encontraron un estado de conciencia porque lo mencionan en sus biografías. Es como las historias de Leonardo da Vinci, lo mismo, ¿no? Un hombre que, imagínate, nunca fue a la universidad porque era un bastardo, era un hijo natural. Y menos mala que no pasó eso. Él nunca pasó por una universidad, por un instituto, nunca tuvo profesor específicamente. Él iba y veía los cuerpos, los analizaba él mismo. Él iba a la naturaleza y analizaba la naturaleza. Y Ujú. entonces ahí él pudo sacar los patrones de información. Estos hombres decidieron hacer una cosa que es muy bonita, que es volver a las bases. Olvidarte de tu conocimiento intelectual y volver a la base biológica, a la base de la vida. Y ahí están los códigos. Lo que pasa es que tú tienes que tener una pequeña iniciación para poder ver esos códigos y entenderlos como una, eh, una experiencia que te invita a saber que la naturaleza ya dio todas las soluciones a todos los posibles problemas. Que es un poco cuando uno analiza, por ejemplo, los textiles de los pueblos ancestrales, y ahí están inscritas todas las geometrías para poder entender la historia de ese pueblo, la percepción del pueblo. Ahí están, los textiles son textos de historia, pero de una historia sagrada, una historia relacional con la naturaleza y con la trascendencia. Por eso es importante estudiar geometría sagrada, porque, mira, te va a dar un entendimiento de que la búsqueda de, de tu quehacer está solamente respondiendo a un recuerdo. Es como que
Y la famosa creatividad, yo lo veo mucho en los artistas, ¿no? Están como en una especie de ansiedad eh, muy fuerte de ser creativos, pero lo más importante es ser originales, más que creativos. Y para mí original es aquel que se acerca al origen. Qué Entonces, bonito. mientras más cerca del origen estás, de las cosas, de la fuente de todas las cosas, más original te vuelves. Porque tú eres un haz de luz único e irrepetible de la fuente. Por eso tienes que explorar ese haz de luz. Tú en ti mismo, explorar como la, la imagen única que la fuente te da a ti. Pero ¿desde dónde lo haces? Desde el recuerdo de lo que hay en la vida. Y entonces ese código se vuelve introspectivo. La geometría sagrada, más que proyectiva, es introspectiva. Más que creativa, es original. Más que... yo creo que al final terminas meditando con geometría sagrada, ¿no es cierto? O sea, terminas como viendo que todas estas formas son nada más que el estallido de la fuente única, pero las soluciones reales, el arte regio, como llamo yo, ars regio, que el arte universal es el arte que toca esa fuente. Entonces, sería muy bueno que también los arquitectos aprendieran a meditar. Así que más tareas. Más tareas para la arquitectura, totalmente. Y también mezcla la estética. Tú como licenciado de estética del arte, ¿cuál es su papel de la estética, la belleza? ¿Qué desencadena en nosotros? Mira, primero la palabra estética habla aestesis significa percepción, ¿no? Entonces, Ah, la bien. estética en realidad es el estudio de la percepción. Pero aquí viene una cosa Ah, por más eso interesante. anestesia, sin sensación. Ah, ya se me prendió el foco. Anestesia, sinestesia, claro. Y la estética, entonces sería, claro, nosotros lo llamamos como el estudio de la belleza, pero en el fondo, nosotros, la belleza es un estado de conciencia. La belleza es un estado de comunión con el todo. Entonces, nosotros cuando hablamos de estética, hablamos de la armonía, finalmente, ¿no? Entonces, Ujú. ¿qué es en el fondo el estudio de la estética? Sería cómo el ser humano ha encontrado las soluciones para expresar armónicamente su sentir frente a la vida. Y en algún momento nosotros incluso hay una estética de lo feo, del feísmo, ¿no? Desde el siglo XX, comenzó una estética de un arte feo, realmente. Claro, pero ese arte es un espejo de la neurosis que estaba viviendo el ser humano. Por eso era Ujú. necesario en términos de catarsis. Pero también ahora llegó el momento de reencontrarnos no solo con nuestra neurosis, sino que es reencontrarnos con lo que está más allá de la neurosis, que es justamente ese punto armónico de lo que llamamos nosotros la belleza real, como podríamos decir platónicamente hablando, una gran idea que nos coloca en nuestra posición perceptual exacta para poder percibir la belleza de todas las cosas, cómo todo se relaciona de una manera coherente, absoluta y perfecta. Y cuando tú entras en ese estado, entras en paz. Por eso, qué lindo sería que encontráramos estructuras que nos volvieran a la paz, ¿no? Interior. Y en esos templos, a eso le llamo un templo, ¿eh? Más que una estructura dedicada a un dios o a una religión específica. Cuando tú ves, por ejemplo, que los antiguos arquitectos del gótico, de las catedrales góticas, definían a la arquitectura como la cristalización de la música.
Mira qué lindo. Qué Y lindo. entonces ellos decían que cada forma resonaba en una energía, en una vibración subsónica o suprasónica, que no podías oír físicamente, pero que podía sentir tu cuerpo y podía elevar tu alma. Entonces, cuando yo vi esto por primera vez, yo me acuerdo que lo vi en Escocia, en Edimburgo. Saliendo de Edimburgo hay un pequeño localidad que se llama Rosling. Rosling hay una capillita muy pequeña, gótica, del siglo más o menos del 1200, algo así, que es la capilla de Rosling. Y en la capilla de Rosling me mostraron una cosa preciosa. Había un arco, típico arco gótico, con pequeños cubos. Eran unos cubitos así. Y eran unos cubitos pequeños, más grandes, más pequeños, más pequeños, más pequeños, más pequeños, hasta aquí, hasta los de acá, y luego lo mismo. Ajá. ¿Ya? Y después llegó un hombre con un martillo de madera y toca, y empiezan a sonar. Pum, 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 pum. Y todos quedamos así, en éxtasis, porque empezó a vibrar toda la catedral, completa. Y cuando la catedral comenzó a vibrar, él nos explica que cada uno de esos cubos hacían resonar en un cruce arquitectónico específico, una línea de tensegridad que le llaman ellos, que hace resonar toda la capilla en unas frecuencias específicas que ellos conocían, que sanaban a la gente. Esas frecuencias se llaman escalas solfeggio, que son las 9 Las escalas famosas, ¿no? sagradas. Y entonces son nueve frecuencias sagradas específicas. O sea, los grandes maestros antiguos eh, combinaban tres cosas. Y aquí les quiero hablar más allá a los arquitectos, más allá de la geometría. Combinaban geometría, o sea, estructuras mórficas, vibración mórfica de forma, Ujú. vibración sónica de sonido y vibración fotónica de luz. Dios. Y entonces, ¿qué es una arquitectura consciente? Una arquitectura donde hay una morfología sagrada, morfología que es que de alguna manera trabaja con los códigos de geometría sagrada. Dos, que resuena, o sea que la acústica del lugar es clave, porque la acústica va a reflejar sonidos que me van a hacer vibrar de una manera. Y tercero, manejan lo que llaman ellos el pintar con luz, o sea, una estructura que pudiera estar en coordinación con las estrellas, con las galaxias, con los solsticios, los equinoccios, los movimientos lunares, para poder captar esa energía fotónica y meterla dentro de esa estructura mágica. Eso es lo que llamo yo, ya ni siquiera una arquitectura de geometría sagrada, yo ahí hablaría de una arquitectura consciente, absolutamente Consciente. consciente. Así que Wow. imagina, tenemos un gran trabajo de recuerdo, tenemos que recordar muchas cosas. Pero Así esto ya es. Así estaba, los mayas ya lo conocían, los templos antiguos en Egipto, toda esta es información que tenemos que recordar y lo sintetizar. tenía. Mira, estoy segura que todo el mundo ahora o está haciendo preguntas o quiere saber más. Tal vez nos puede invitar o comentar de tu congreso, que va a ser de solo Sí, geometría pronto, sagrada, y podemos invitar a sí, todos los queridos oyentes, vamos a lanzar porque eso da pronto, para varios días. La verdad sí, que es vamos, alucinante, es alucinante, precioso, tenemos resuena. a muchos expertos en geometría sagrada, desde el área de la estética, desde el área de la sanación, desde el área de la educación, alguna que conozco por ahí, ¿Quién ¿no? será? ¿Quién será? Desde el área de muchas áreas, de verdad, de la astrología, del chamanismo, etcétera, y cómo este gran mundo de la geometría sagrada está volviendo a ser recordado.
Y eso es lo más interesante. Nosotros tenemos la cumbre, se llama Cumbre Internacional de Geometría Sagrada. El título que le hemos puesto es La estructura de la realidad, y lo tenemos desde el 6 al 9 de mayo. Pero 6, con 7, 8, 9 de mayo. de mayo, es internacional, y luego tendremos la apertura para que la gente lo pueda ver, todas las ponencias, porque son muy interesantes. Hay experiencias también específicas de cómo trabajar también la geometría sagrada. Así ¿Y va que a ser en vivo? ¿Cómo se va a ser va online, 100% online. online? Así que van a tener cualquier persona de cualquier parte del mundo, y tenemos invitados incluso anglosajones, así que de repente vamos a invitar también a gente de habla inglesa que se nos vayan sumando. Así vamos a hacer algo realmente que trascienda los idiomas, porque ya necesitamos hablar en geometría. Si uno se quiere inscribir, ¿cómo entra nomás? ¿Se inscribe? ¿Cómo es el procedimiento? Sí, va a haber una página donde va a estar todo montado, se llama www.cumbregeometriasagrada.com, A ver, y otra vez, ahí www.cumbre geometría cumbregeometriasagrada.com, sagrada.com. y ahí va a estar, toda la información. Así que no se preocupen, pero vamos a estar compartiendo información por todos lados, contigo, Noemí, con tantos otros que están haciendo una valiosísima visión de lo que está despertando, porque necesitamos recordar este código, porque si Así es. queremos ser los arquitectos de la nueva conciencia, necesitamos ver cuáles son los ladrillos para construir algo coherente de una vez por todas. Arquitectos de la nueva conciencia. Sí, Mira, yo creo que admiro lo que tu por ahí labor. va. Este congreso, esta cumbre es maravilloso. Realmente Muchas invitamos a todos gracias. que no se lo pierden. 6, 7, 8 y 9 de mayo, página web Sagrada.com. www.geometriasagrada.com. Realmente una labor maravillosa. Me encanta y es tiempo. Y Ya es seamos tiempo. los arquitectos de Seamos nueva la conciencia. conciencia, de la nueva conciencia para los niños, Sí, para las niñas, para todos. para la arquitectura y para todo al final. Me encanta. Muchas gracias por tu tiempo, por tu generosidad, por tu cumbre. Vamos a hacer una gran difusión y Muchas gracias, invitamos a amiga. todos a conectar la geometría sagrada de adentro con la de afuera y con la del cosmos. Que así Muchísimas sea. gracias. ¿Alguna Gracias a ti, palabra de Noemí. cierre? ¿Algún mensaje nos quiere dar? Solamente decirles lo siguiente, que donde está la energía, está la atención. Entonces pongan atención no de lo que se está destruyendo, porque para demoler, a veces hay que demoler un gran proyecto antiguo para construir algo absolutamente nuevo, ¿no? Entonces no pongan atención en lo que se está demoliendo, pongan atención en lo que está creciendo. Y yo ahí les quiero pedir que esa es la manera más práctica de poder dirigir y enfocar la atención de la nueva arquitectura. Entonces, vean lo que están haciendo en su jardín, en su hogar, en su corazón, en su lugar laboral, en su sociedad. Vean lo que están haciendo en el mundo. Ahí dirijamos la atención. Esos son los nuevos retoños, la nueva conciencia que está apareciendo. Eso nada más. Nada más. A co-construir el nuevo mundo. Muchas gracias Muchas y gracias. estamos en contacto definitivamente. Gracias por tu tiempo. Que le vaya muy bien. Adiós, adiós, Noemí. Hasta luego.